Bienvenidos a su programa de análisis sociopolítico Desenlaces. El día de hoy, antes de entrar en materia, quiero hacer dos comentarios. El primero, presentar mis más sentidas palabras de solidaridad y condolencia a los familiares, amigos, camaradas, compañeros de lucha, de batalla, de dos diputados jóvenes de la Asamblea Nacional, quienes por designio celestial cambiaron de paisaje el pasado domingo. Me refiero a los diputados Giancarlos Martínez y Fernando Ríos. La soberanísima Asamblea Nacional, en la sesión ordinaria del día de ayer, presentó a consideración y luego fueron aprobados dos proyectos de acuerdo. Y leo, con respecto a Giancarlos Martínez, el segundo considerando establece: dentro de este grupo de jóvenes parlamentarios fue electo como diputado el compatriota Giancarlos Martínez, resaltante líder revolucionario de la juventud zuliana, cuya trayectoria política y periodística se referenció en las virtudes que caracterizan a los bolivarianos y a las bolivarianas, exaltando así las cualidades patrióticas de nuestro pueblo en la lucha por su emancipación definitiva, siempre en correspondencia con las banderas de justicia social que levantara el comandante Hugo Chávez y que hoy dirige el compañero presidente Nicolás Maduro. Y además de ello, también fue presentado un proyecto de acuerdo por el fallecimiento del colega parlamentario Fernando Ríos Córdoba. Fernando Ríos, además de diputado, era el vicepresidente de la JPSU para los estados Guárico y Apure y además vicepresidente sectorial de comunicación y propaganda de la JPSU. Dice él, considerando primero del acuerdo que fue aprobado ayer en el Pleno de la Cámara de la Asamblea Nacional, lo siguiente: a partir de las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre del 2020, las cuales permitieron la participación de los diversos sectores de nuestra patria, la juventud venezolana logró un hito de inclusión al incorporarse como diputados y diputadas una gran cantidad de jóvenes que junto a nuestro pueblo han venido afianzando el compromiso con los más altos intereses nacionales. Y el segundo considerando aprobado reza que como parte de este contingente de jóvenes fue elegido diputado el compatriota Fernando Ríos Córdoba, destacado líder revolucionario de la juventud guariqueña, quien en su trayectoria política y académica como abogado resaltó en las virtudes que caracterizan a los bolivarianos y a las bolivarianas, constituyéndose en uno de los referentes nacionales de las nuevas generaciones, honrando constantemente su compromiso con las causas justas de nuestro pueblo que levantara nuestro amado comandante Chávez y continúa nuestro compañero presidente Nicolás Maduro. Vaya, hasta los familiares, amigos, camaradas y quienes tuvieron la dicha de compartir con estos dos extraordinarios jóvenes venezolanos nuestra palabra de solidaridad y condolencia y además un exhorto: debemos cuidarnos, debemos cuidar la vida. Para nosotros avanzar irreductibles en la construcción de un mundo más justo y más humano y lograr la victoria definitiva de hacer irreversible esta libertaria revolución, necesitamos estar vivos. El camarada Giancarlos Martínez, joven, 33 años, murió de COVID. Hay que estar pendiente con el COVID. Es terrible. No hay que dejar que se le ponga adelante porque lo abate. Hay que cumplir a cabalidad con todos los protocolos de bioseguridad. Y el camarada diputado Fernando Ríos Córdoba, cumpliendo su agenda en Guárico, venía de manera responsable a Caracas y falleció lamentablemente en un accidente de tránsito. Hay que estar pendiente, no solo los diputados y las diputadas, todos los venezolanos y venezolanas,
Debemos estar pendientes, tener mucha mesura, mucha ponderación, mucho criterio, no solo para afrontar situaciones como la de la pandemia del COVID, sino también a la hora de agarrar el volante y tomar carretera. Y además de ello, en la madrugada de hoy, 3 de febrero 2021, cambió de plano la camarada Elizabeth Ortosa a sus 79 años de edad, luego de una larga y penosa enfermedad. Elizabeth Ortosa durante toda su vida fue una destacada e incansable luchadora por las reivindicaciones históricas de la mujer venezolana, tanto que llegó a ser vicepresidenta de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, FDIM. Desde muy joven fue militante de la Juventud Comunista y dirigente del Partido Comunista de Venezuela, obteniendo una destacada actuación en los años 70 y 80, donde combatió firmemente las represiones e injusticias del régimen puntofijista. En el año 1983, Elizabeth Ortosa fue electa concejala de Caracas en la Alianza de la Izquierda Venezolana y luego, cuando nació el PSUV, cuando nuestro amado comandante Chávez hizo el llamado a conformar el Partido Unitario, no vaciló en incorporarse y a partir de su fundación fue militante de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, en cuyas filas batalló de manera consecuente por el legado de nuestro amado comandante Chávez. Elizabeth Ortosa fue compañera de vida y lucha del dirigente histórico, obrero y comunista Jesús Farías Padre, y además, a la sazón, madre de Carlos Farías, nuestro actual embajador en Moscú, en Rusia, y del compañero Jesús Farías, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, actualmente diputado y presidente de la Comisión de Finanzas. Vaya, hasta Carlos Farías y Jesús Farías, nuestra palabra es solidaridad, condolencia en este momento aciago que de manera inesperada le depara la vida. El otro aspecto que quería comentar es que el día de ayer, en un acto de profunda repercusión republicana, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, y los ministros del despacho consignaron ante la soberanísima Asamblea Nacional las memorias y cuentas. Ello da fe de la robustez y de la democracia y de la fortaleza de la democracia venezolana. La democracia se fundamenta en el contrapeso que ejercen los poderes los unos sobre los otros. No hay poder omnímodo en democracia. Ir ayer a la Asamblea Nacional a consignar la memoria y cuenta es decirle al Parlamento Nacional, al Poder Legislativo Nacional: aquí estoy, revíseme, indague, ausculte y tomen las decisiones que tengan que tomar. Así funciona la democracia. Por lo tanto, nosotros desde la Asamblea Nacional, una vez que sean remitidas las memorias y cuentas, las respectivas comisiones, es decir, a las homónimas comisiones con los despachos del Ejecutivo, haremos la revisión de las mismas y para ello desde la coordinación del bloque estamos preparando un material que sirva de base para la evaluación de las memorias y cuentas. Ahora sí, entrando en análisis de coyuntura, quiero compartir con ustedes un tema que copa la escena mediática de nuestro país y es la situación que se viene generando de manera sistemática y recurrente con la República Federativa de Guyana. Continúa la provocación desde Guyana. El plan es avanzar en acciones terroristas y la mano que mece la cuna la tiene la ExxonMobil. Es decir, no es la primera vez en la historia de la humanidad que una corporación transnacional interesada en la riqueza mineral de una nación provoca guerras. Hay una gran cantidad de hechos que colman la historiografía donde las corporaciones transnacionales auspician la guerra. Recientemente fue incoado en un tribunal que no reconoce Venezuela, no reconoce Guyana,
una querella y se habla de que le pagaron 15 millones de dólares al gobierno guyanés para que introdujera la querella en la Corte Penal Internacional. Pero ahí no se quedan las cosas. Ahorita, recientemente, el 23 de enero del 2021, en aguas territoriales venezolanas, 2 buques pesqueros de bandera guyanesa, los buques Lady Navera y Seawolf, fueron interceptados por el buque patrullero de la Armada Bolivariana Comandante Eterno Hugo Chávez, mientras operaban frente a las costas de Wayne Point, es una localidad que está ubicada en la zona en reclamación, es decir, en el Esequibo, que es venezolano. Al respecto, cuando retuvieron las embarcaciones, el gobierno guyanés y los medios de comunicación de dicho país adujeron en su defensa que dichas embarcaciones se encontraban en aguas de Guyana. Por su parte, la Cancillería venezolana comunicó que el buque naval operaba en aguas venezolanas, se entregaron y se presentaron las coordenadas para que se determinara de manera indiscutible que los 2 buques pesqueros estaban de manera ilegal cometiendo un delito flagrante en aguas de plena soberanía y jurisdicción de Venezuela, aunado a que no contaban cuando fueron abordados en el abordaje con ningún tipo de documentación legal. Bueno, se cumplió con el protocolo y allí lo que se procedió fue ponerlos rumbo al puerto de Güiria. Retenidas las embarcaciones, los 12 tripulantes fueron presentados en tribunales de la República. Georgetown calificó la agresión, la acción de agresión, dijo que la captura de los pesqueros se había hecho falseando la verdad, que se encontraban en la zona económica exclusiva de Guyana y además pedían la liberación inmediata tanto de las embarcaciones como de los tripulantes. Al respecto, el compañero presidente Nicolás Maduro, quien a tenor de lo que establece la Constitución es el rector de la política internacional del país, respondió a través de un comunicado oficial de la Cancillería. Colócame el comunicado y se los voy a leer textualmente, porque el comunicado recoge grosso modo las expectativas no solo del gobierno revolucionario, sino de todo el pueblo venezolano con respecto a ese territorio que le pertenece a la República. La República Bolivariana de Venezuela rechaza enfática y enérgicamente las palabras desafortunadas del presidente de la República Cooperativa de Guyana, pronunciadas el 30 de enero del 2021, con las que procura fabricar un conflicto en la región, faltando abiertamente a la verdad y al apego al derecho internacional. A partir de la burda manipulación de los hechos, el presidente Ali pretende presentar incidentes ordinarios en la custodia de las aguas jurisdiccionales venezolanas como si representaran una agresión contra su país. Y hago un paréntesis aquí, antes de continuar la lectura. De ello, presentar la acción de la Armada venezolana para el ejercicio de soberanía en aguas jurisdiccionales de nuestra república, el gobierno de los Estados Unidos declara que hay una agresión y obviamente el inefable Almagro y su buena para nada OEA también emiten, a pesar de que Venezuela no forma parte de la OEA, entonces piden, condenan en la entre comillas agresión, acusan a Venezuela, es decir, la víctima a quien le estaban soslayando la soberanía, ahora resulta que es el victimario, lo presentan como victimario y piden la liberación. Continúa la lectura. Este montaje inexplicable, probablemente surgido por los equipos de asesoría jurídica de Guyana y por representantes de la empresa ExxonMobil, ha sido desmentido en todas sus partes por la República Bolivariana de Venezuela al hacer pública la geolocalización de las embarcaciones guyanesas al momento de la intercepción legal realizada por la Armada Bolivariana en estricto cumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Ni siquiera las embarcaciones estaban
en la zona en reclamación, sino que estaban de acuerdo con las coordenadas entregadas en aguas jurisdiccionales de la República de Venezuela. Pero ellos siguen utilizando la tesis goebbeliana de repetir una mentira 1000 veces para que alguien crea que es verdad. Ahora resulta que Guyana, quien monta la provocación, pasa a ser la víctima y Venezuela está invadiendo un territorio extranjero, generando las condiciones subjetivas para construir una guerra. Apelemos a nuestra memoria. A finales de noviembre, inicios de diciembre, el jefe del Comando Sur, el almirante Craig Feller, se dirigió a Guyana en apoyo para la realización de unas maniobras conjuntas. Y en esas maniobras conjuntas Venezuela hizo lo que tenía que hacer. Allí se montó una operación en las costas venezolanas y lejos de ocuparse de sus maniobras conjuntas, terminaron acusando a Venezuela. Pero no es un hecho inédito, estas dos embarcaciones pesqueras. Apelemos a nuestra memoria el día 20 de diciembre del 2018, cuando dos buques de exploración sísmica de la ExxonMobil estaban en aguas territoriales venezolanas y también fueron abordadas por la Armada venezolana. Yo pudiera decir que además de la provocación, allí estamos en presencia de una acción extremadamente peligrosa, porque en los días previos a las acciones militares siempre vienen las actividades que se constituyen en prueba de vulnerabilidad, y me explico para compartir con nuestros hermanos venezolanos que no manejan el vocabulario táctico de la Fuerza Armada y de inteligencia, que es una prueba de vulnerabilidad. Colocar unas naves en territorio venezolano, volar aviones como lo hacen de manera sistemática y recurrente en el aire venezolano, y la prueba de vulnerabilidad consiste en cronometrar primero tiempo de detección, si los detectan o no los detectan, porque están planificando operaciones. Segundo, tiempo de abordaje, en cuánto tiempo están las unidades militares de la Fuerza Armada, si es por tierra, de tierra, si es por agua de la Armada y si es por aire, los aviones escoltando a la nave o aeronave que soslaya nuestro espacio. Y tercero, la determinación con el cual son tratados, si vienen de manera dubitativa, asustados, nerviosos. Estamos en construcción de ese hecho, por lo tanto, nosotros debemos estar muy pendientes. En otro orden de ideas, es bueno recordar que las actuales autoridades del poder electoral venezolano fueron designadas de manera transitoria por la sala electoral, por la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a tenor de lo que establece el artículo 336, numeral 7, por favor colócamelo allí. El artículo 336, la sabia Asamblea Nacional Constituyente 1999 previó todas las circunstancias, incluso previó que algún poder pudiera trastocar el funcionamiento normal y armónico del país, y el Estado no se puede frenar, no se puede parar el funcionamiento del Estado. ¿Qué dice el artículo 36? Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, numeral 7, declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del Poder Legislativo municipal, estatal o nacional cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de esta Constitución. La Constitución establecía un lapso para la designación de los rectores y la Asamblea Nacional, la entreguista, la que se le bajó los pantalones al imperialismo, la 2015-2020, no cumplió. ¿Qué hizo la Sala Constitucional? Declaró la omisión y tomó las medidas para subsanarlo, designándolo de manera transitoria. Después del 6 de diciembre, electa la nueva Asamblea Nacional y juramentada el 5 de enero, corresponde entonces a esta nueva Asamblea Nacional cumplir con el mandato constitucional, y para ello el compañero presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en sesión ordinaria del día 19 de enero, designó
a los diputados y diputadas para que conformaran el comité preliminar de postulaciones electorales y recayó la responsabilidad de la presidencia de ese comité preliminar en el diputado Giuseppe Alessandrello. Veamos el video del compañero presidente Nicolás Maduro refiriéndose al tema. Y ahora hay todas las posibilidades. Se ha activado la Comisión Especial para la Designación del Consejo Nacional Electoral y seguramente, como nos ha informado el presidente Jorge Rodríguez, en las próximas semanas se harán las postulaciones. Todo aquel venezolano que cumpla los requisitos constitucionales podrá postularse y nacerá un nuevo Consejo Nacional Electoral para las elecciones de gobernadores, gobernadoras, para las elecciones de los próximos 7 años. Nace para 7 años. Muy bien, muy bien. Es decir, que el CNE que resulte de la designación por parte de la Asamblea Nacional cumplirá tareas por 7 años. En ese sentido, hemos creído prudente compartir con el pueblo venezolano esta tarea que cumplirá el Parlamento y para ello hemos invitado para conversar al diputado Giuseppe Alessandrello, quien es licenciado en Ciencias y Artes Navales, es el presidente de esta comisión preliminar. Vamos a la pausa y al regreso conversaremos con el diputado Alessandrello. Pero a la pausa vamos a ir recordando que el día de ayer se cumplieron 22 años de la primera juramentación del comandante supremo Hugo Chávez ante el extinto Congreso de la República, y al asumir la presidencia frente a esa moribunda constitución asumió también el compromiso de cambiar la historia. Veamos el siguiente video y al regreso entonces estaremos conversando con el presidente del comité preliminar de postulaciones electorales de la Asamblea Nacional, diputado Giuseppe Alessandrello. En Venezuela se respiran vientos de resurrección y yo llamo a que unamos lo mejor de nuestras voluntades porque es el momento de salir de la tumba. El entrampamiento a través de una interpretación interesada, inflexible y rígida de una constitución que ciertamente, como lo dije cuando juré sobre esta moribunda constitución, haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Terminando el siglo XX y comenzando el siglo XXI venezolano, aquí se desató una verdadera revolución, señores. Asumamos con coraje y con valentía la tarea de darle cauce a la revolución venezolana de este tiempo. O la revolución nos pasa por encima. Nuestro amado comandante Hugo Chávez democratizó la vida para refundar la patria. Un sólido pensamiento revolucionario que ha tenido y tiene la capacidad de renovarse desde la lucha diaria, desde los retos presentes. Y una revolución como la nuestra ha demostrado su capacidad de renovación, de cambio permanente, de encarnar las ideas de futuro, adaptándolas a cada momento y siendo leal a la raíz. Nosotros estamos aquí para llevar este proceso en fase de resistencia siempre a la victoria, a abrirle los caminos de la democracia y de la paz. Ha valido la pena llevar adelante este proyecto y hoy más que nunca tenemos que ratificar nuestro compromiso con el pueblo de Venezuela, con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y con el futuro de nuestra patria amada. ¡Que viva la patria libre y soberana!
Continuamos con su programa de análisis sociopolítico Desenlaces y en este momento vamos a conversar con el diputado Giuseppe Alessandrello. Bienvenido, colega parlamentario. Muchas gracias, muchas gracias. Nos agrada de sobremanera poder compartir en nuestro programa porque hay temas de la coyuntura política de cuyo contenido quiere nutrirse el pueblo venezolano. Y antes de entrar en materia de lo atinente al Comité de Postulaciones Electorales, yo quisiera conversar dos aspectos contigo. El primero, la agresión permanente que se cierne desde Guyana para atizar vientos de guerra, auspiciado por una corporación transnacional como lo es la ExxonMobil. Ya venían nuestro amado comandante Chávez hablándonos de aquella famosa operación Tenaza, y Colombia había asumido un rol protagónico, no así Guyana. Ahora nos damos cuenta cómo Guyana ahora asume vanguardia en el ataque sistemático y recurrente contra nuestra patria. Tú, un hombre formado en las ciencias y artes militares y navales, formado en inteligencia, ¿qué pudiéramos compartir al respecto con el pueblo venezolano? Sí, es así. Eso, la agresión que está sufriendo el país no es nueva. Sabemos, y si nos montamos sobre la historia pasada, sabemos que estas agresiones inicialmente de tratar de controlar no solo el territorio que nosotros definimos como en reclamación, sino también tiempos pretéritos, el imperio inglés trató inclusive de controlar el delta del Orinoco. Era una de las aspiraciones del imperio británico. La actual agresión se basa o se fundamenta en los recursos minerales que hay, en especial en los espacios marítimos. Casi el 90% del petróleo que posee esa zona está en los espacios marítimos. Sabemos que luego de pretender el terreno se negocia o se trata los espacios acuáticos marítimos. Las agresiones que fueron puestas de manifiesto por usted, la última, cuando la Armada, casualmente que comandaba en ese tiempo yo, expulsó 2 buques de exploración petrolera. Esos 2 buques de exploración petrolera se encontraban justamente sobre los bloques de petróleo en nuestras aguas jurisdiccionales. Alessandrello, ¿aceleraría la acción del gobierno guyanés, ExxonMobil, Inglaterra y los Estados Unidos, el descubrimiento de yacimientos petroleros en esa región? Indudablemente, indudablemente. Esos buques estaban explorando, fíjense, hay una línea imaginaria sobre las aguas jurisdiccionales nuestras que de alguna manera... 70 grados. 0070, es un azimut que la Armada patrulla constantemente. Los bloques de exploración petrolera son 3 grandes bloques de exploración petrolera que yacen en la plataforma continental. La profundidad y las condiciones de exploración y explotación de esos bloques son más favorables en las aguas jurisdiccionales venezolanas, básicamente en la extensión de la zona económica exclusiva venezolana, que se hace en base a la línea de base recta que le da prolongación a las 200 millas náuticas en la zona atlántica venezolana. Y por eso la insistencia de explorar en nuestros espacios Una pregunta, jurisdiccionales. Alessandrello. ¿Tenemos referencia historiográfica de país alguno que haya entregado o firmado un convenio de explotación de riquezas en aguas territoriales de otra nación? Porque en el caso de Guyana, el bloque Stable no está solo en la zona de reclamación, No es que está frente a las costas del delta Macuro y son aguas jurisdiccionales venezolanas. Y el contrato está firmado con la ExxonMobil, es decir, que ellos entregaron un contrato en aguas territoriales venezolanas. Surge un interrogante, ¿será que estaban convencidos de que el 23 de febrero, con el adefesio
de colocar a Juanito Alimaña como presidente interino estaba derrocado el gobierno revolucionario y formaba parte de la rebatiña, así como lo hicieron con los bienes de la República, con las cuentas, con el oro, con la riqueza nacional, también empezaron a repartirse los espacios venezolanos. Bueno, basta con recordar las declaraciones de la pseudo embajadora del gobierno de Narnia, de Guaidó, en el Reino Unido, que decía, una conversación telefónica que decía que no tenían que hablar ellos de la zona de reclamación y de nuestras pretensiones sobre la Guayana Esequiba, porque eso era parte de la negociación para reconocimiento y para decidir sobre el oro que nosotros tenemos allí. Qué desastre, ¿no? Un desastre total. Entregan la patria, porque esta señora dice abiertamente, eso será de Guyana. Sí. Pero también el escándalo que sale a la luz pública de Petroparaguay, resulta que fue un acuerdo suscrito entre Juanito Alimaña y el presidente Abdo para desconocer al presidente Maduro, retirar su legación extranjera, adherirse al Grupo de Lima y todo ello para entonces que Venezuela, la de Juanito Alimaña, la de Narnia, redujera en un 50% la deuda de Petroparaguay con PDVSA, los intereses cero y además se iban a repartir una comisión de 26 millones de dólares. ¡Qué desastre! Sí, sí, completamente inmoral. En un ejercicio de pesadilla, si hubiese triunfado la derecha, ¿qué quedaría de la patria hoy? Pedazos. Es más, no tuviéramos la patria. balcanización de Venezuela. Así es. Esto nos da fuerza para seguir luchando y batallando. Indudablemente. Eso nos compromete mucho más en nuestra lucha. La batalla que estamos librando también ayuda a los venezolanos que votan por la oposición, porque ellos también serían víctimas. Por supuesto que sí. Todos los nacidos en esta tierra. Alessandrelo, no todo es fatídico en este momento, porque en el día de ayer, aquí tengo una noticia, que Estados Unidos emitió una licencia que autoriza ciertas transacciones para las operaciones de puertos y aeropuertos en Venezuela. Esas actividades permitidas involucran al gobierno de Venezuela y habían sido prohibidas, habían sido prohibidas en varias órdenes ejecutivas de los Estados Unidos desde 2018, 2019, y se trata de una licencia que fue emitida ayer martes, se llama la 30A, mediante la cual autoriza todas las transacciones y actividades que involucren al gobierno de Venezuela prohibidas en la orden operativa 13.884 del 5 de agosto del 2019. Soplan buenos vientos en esta administración Biden, no nos hacemos ilusiones porque si bien se fue Trump, el imperio está intacto, o es un mensaje que le mandan a Venezuela. Pienso que puede privar la sensatez en la política norteamericana y bueno, una prueba de eso es esta orden, esta instrucción que se da que permite ese tipo de intercambios y de negociaciones básicamente con puertos y aeropuertos. Trata la orden esta ejecutiva que se firmó. ¿Sabes, Alessandrelo, que hay analistas que establecen que el gobierno de Biden está sometido a una terrible presión por parte de las transnacionales, a quienes le dijeron que en 3 meses estaba derrocada la revolución bolivariana, y luego de transcurrir esos 5 años de la inefable Asamblea Nacional 2015, todavía está la revolución intacta y ellos son los que piden flexibilizar para no seguir perdiendo. Sí. Recordando que, asumiendo que nosotros verdaderamente estamos en una guerra, estamos sometidos a una guerra, y tomando palabra más, palabra menos de los filósofos que han estudiado a lo largo de la historia la guerra, entre ellos Clausewitz, que decía que la guerra es una prolongación de la política, y entendiendo que los objetivos de la guerra son económicos, entonces nosotros podemos dar cuenta de y entender todas estas acciones. La acción sobre el Esequibo, donde una transnacional busca rédito en sus inversiones petroleras y genera una guerra. Bueno, la economía, la política y la guerra nuevamente se entrelazan, y eso es parte de la gran política. Y lo que usted decía, los Estados Unidos está gobernado por grandes corporaciones, básicamente la corporación de las armas, del petróleo y de las comunicaciones. El presidente de los Estados Unidos es una figura que se coloca allí para que agrade
a una gran multitud de ciudadanos para que detrás de esas caras, de esa fachada, el poder verdadero accione en virtud de sus intereses. Sí, el que quiera profundizar en ello, basta con leer el libro El Club Bilderberg de Daniel Stulin. Exacto. Y entenderá cómo las corporaciones transnacionales gobiernan el planeta. Ahora sí, Alessandrelo, entrando en materia, el día 19, la plenaria de la Asamblea Nacional designó el Comité Preliminar de Postulaciones Electorales, conformada por 11 parlamentarios, 8 del bloque de la patria y 3 del bloque opositor, y allí fuiste designado como presidente de este comité preliminar. ¿Cuál es el trabajo que viene avanzando en función de cumplir los postulados, de darle en una primera fase conformación estructural al Comité de Postulaciones Electorales? Sí, como bien lo dijo, nosotros iniciamos, nos instalamos el día siguiente de esa designación, que fue el miércoles 20, y nos declaramos en sesión permanente. Allí en esa sesión permanente, inicialmente lo que hicimos fue generar la planificación y el cronograma de trabajo que finalmente logre la presentación ante la plenaria de la Asamblea de los postulados a integrar la rectoría. ¿Cuántos son? Perdón. ¿Cuántos son los postulados para conformar la totalidad, que el comité pase a comisión? Bueno, nosotros, eso está todo delimitado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 296 y en la Ley Orgánica del Poder Electoral desde su artículo 17 hasta el 30. Finalmente, nosotros tenemos que presentar 45 postulantes ante la plenaria de la Asamblea Nacional, porque allí se están seleccionando los rectores principales, los suplentes. No, pero ante la designación de los rectores hay que conformar sí, el comité de postulaciones electorales. Claro. Y en esta fase se está escogiendo, ya escogidos los 11 parlamentarios, corresponde escoger a los miembros de la sociedad civil. Ahorita, ¿pudiéramos conversar al respecto? Sí. Inicialmente, luego de la designación de la Asamblea, nosotros nos constituimos en una comisión preliminar del Comité de Postulación Electoral. Esa comisión preliminar, como bien lo dijo usted, son 11 diputados. Ella trabaja para llamar las postulaciones de la sociedad civil para incorporar a esa comisión preliminar 11 ciudadanos, que luego que se integren y sean juramentados por la Asamblea Nacional, constituyen el 11. comité 10 ciudadanos más 11 diputados. 21. Impar. Sí, siempre es impar. Igual que los 11 iniciales, ¿no? Esos 21 ciudadanos, esos 10 ciudadanos más los 11 diputados constituyen ya de una vez el comité de postulación electoral. ¿Cuándo la Asamblea Nacional escoge a los 10 ciudadanos? ¿Cómo va ese proceso? Ese proceso, las funciones nuestras son 5. La convocatoria, en esta primera fase, la convocatoria, la recepción de esas postulaciones convocadas, la evaluación, la selección y finalmente la presentación ante la plenaria. ¿En qué fase estamos? Nosotros estamos ya finalizando la evaluación. El día de hoy, vamos a seleccionar. ¿Cuántos se postularon? Se postularon 163 ciudadanos. Tarea difícil de un universo de 163 hombres y mujeres con potencialidad ética, política, intelectual. Escoger 10, ¿no? Así es. Y aquí hay que rescatar indudablemente el talante, y en estos tiempos más, el talante democrático de un pueblo que se ha manifestado en ese número de postulados para integrar este comité. No solamente el talante democrático, sino el talante participativo. En su gran mayoría, ¿cuál es la formación académica de los postulados? Es variada, es diversa. Ahí tenemos catedráticos universitarios, tenemos luchadores sociales, hombres y mujeres que representan sectores de la sociedad como el sector indígena, el sector mujer, es muy variado. De eso nosotros ya hemos avanzado. ¿Y en esa escogencia se hará un esfuerzo para incluirlos a todos? Por supuesto, por supuesto. Nosotros tenemos ya el día de hoy, antes de venir aquí a la entrevista, teníamos alrededor de esos postulados, hicimos un trabajo de selección
más profunda y tenemos preseleccionados alrededor de 62 ciudadanos con mejores características que los anteriores. Y de esos 62, en la tarde de hoy vamos a escoger los 10 que vamos a presentar cuando lo decida la directiva de la Asamblea Nacional ante plenaria, los nombres de ellos. Escogido por la plenaria los 10 y juramentado ya el Comité de Postulaciones Electorales, ¿cuáles serán las tareas fundamentales? No me lo respondas ahorita, Alessandrelo, vamos a una pausa y al regreso conversaremos al respecto. Continuamos con su programa de análisis sociopolítico Desenlace y en esta oportunidad estamos conversando con el diputado Giuseppe Alessandrelo, quien es el presidente de la comisión preliminar del Comité de Postulaciones para la escogencia de los rectores del CNE. En esta fase están en la escogencia de los 10 miembros de la sociedad civil para darle conformación estructural al comité y quedó, antes de irnos a la pausa, una pregunta al aire atinente a que una vez escogido por la plenaria de la Asamblea Nacional los 10 miembros de la sociedad civil y la comisión preliminar pasa a conformarse como comité de postulaciones, ¿cuáles son, diputado por La Guaira Alessandrelo, cuáles son las tareas que se van a cumplir? Bueno, la tarea siguiente definida por nosotros y recogida de la normativa legal es la sanción de un reglamento de funcionamiento interno. Una vez se juramente el comité de postulación electoral, nosotros tenemos el deber de sancionar el reglamento que va a regir de ahí en más todas nuestras actividades. Posterior a la sanción de este reglamento, entraríamos ya en materia de el cumplimiento de las funciones básicas, nuevamente, de las 5 funciones que tiene ya sería el comité, que son las de convocar nuevamente, pero esta vez, como la ley lo establece, se convocaría a la sociedad civil, a las facultades de ciencias políticas y jurídicas de las universidades y al poder ciudadano se le haría la convocatoria para que el número de postulaciones no determina cuantitativamente la escogencia para los 7 rectores. ¿O ya los 7 rectores viene establecido de qué sector viene? Claro, sí. El sector, la sociedad civil postula 3. Las facultades de las universidades postula 1 y el poder ciudadano, los principales, ¿no? Hablando de los rectores principales. Y el poder ciudadano postula 1 también, que serían los Esos 5 rectores serán electos por 5 años. Y por 7 años. Por 7 años y cada uno tendrá 2 suplentes. Así es, así es. Es decir, que estamos hablando de 15 personas que va a elegir la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, así es. Y también hay que hacer la salvedad, la importancia de esta elección es que estas damas y caballeros que sean finalmente escogidos por la Asamblea, por la soberana Asamblea en sesión mancomunada y con el voto favorable de 2/3 de los diputados allí presentes, va a encargarse de las elecciones próximas de gobernadores, de alcaldes y las presidenciales. Tenemos en la conformación del comité preliminar 3 diputados opositores a la sazón. Uno de ellos es primer vicepresidente. Aprobada la reforma del reglamento, estaremos a la espera de la designación del segundo vicepresidente. ¿Cómo es el trabajo y la relación con los diputados opositores? ¿Se ven proactivos o
andan en su afán de trastocar el funcionamiento normal y armónico del Parlamento. No, no, no. Yo tengo que aquí reconocer el trabajo de los 11 diputados. Ha sido un trabajo patriótico, un trabajo patriótico con una conciencia elevada de la responsabilidad que tenemos. Inclusive todas las decisiones, y eso está asentado en cada una de las actas de reunión, todas las decisiones que hemos tomado han sido por decisión unánime de todos y cada uno de los presentes, con el consenso total en todas las decisiones. El vicepresidente es el diputado Correa, quien ha aportado un sinnúmero, él viene del ala jurídica, ha aportado un sinnúmero de iniciativas y de reflexiones que todos hemos acogido. Inclusive allí hay una gran cantidad de juristas que también han aportado un sinnúmero de aportes, valga la redundancia, al trabajo que venimos desempeñando. De acuerdo a los lapsos contenidos en la Ley Orgánica del Poder Electoral, ¿para cuándo estaría el Comité de Postulaciones Electorales cesando en sus funciones y consignando las ternas a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional para que sean incluidos en plenaria? Hay tiempos mandatorios y hay otros tiempos que establecen el límite posterior, es decir, nos dan una referencia. Nosotros, en base a eso, hemos tomando en consideración el lapso mayor de tiempo. El lapso mayor. ¿En qué fecha estimamos? Nosotros debemos terminar este trabajo y presentar finalmente a la Asamblea los candidatos postulados a rectores y rectoras. Estimamos la primera semana de abril, es decir, antes de Semana Santa. Antes de Semana Santa tendremos rectoras y rectoras del CNE en el país. Así es. Que serán, como tú lo has dicho, lo expresó nuestro compañero presidente y lo establece la Constitución, los que llevarán a cabo las elecciones para gobernador, alcalde, consejo legislativo, consejo municipal y las presidenciales del 25. Así es. Los hombres y mujeres que van a ser designados rectores, ¿sobre la base de qué atributos trabajará el Comité de Postulaciones Electorales? La base está establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgánica. Tú sabes que los atributos éticos tienen un sentido amplio. Así es. Abstracto. Así es. Pero básicamente la estructura. Y si sale un pata floja y se arrodilla al imperio o al cartel de Lima o a la derecha reaccionaria internacional, bueno, habrá un acta, compromiso, juramento, claro, porque el pueblo venezolano tiene muchas expectativas sobre eso, pero yo más allá de eso, utilizando un refrán popular que a lo mejor es simplista, pero no lo es, que dice que con nosotros no podrán, hay una demostración de hecho que eso es una realidad. ¿Cuánto hemos pasado a lo largo de estos 4 años? ¿Cuánto hemos pasado? Ayer, cuando la vicepresidenta daba su memoria y cuenta y reflexionando sobre todo lo que allí se estaba mostrando y hablando, uno llega a la conclusión de que verdaderamente este pueblo, los tuétanos de nuestros huesos, estamos formados como guerreros, como hombres que aguantamos, que soportamos y que al final del camino, luego de la batalla, como decía nuestro comandante Chávez, siempre obtendremos y obtenemos la victoria. Eso es verdad, pero también estamos cansados de que designan prevalidos de buena fe funcionarios, los Christopher Figuera, ministros, otros funcionarios, y terminan arrodillándose al imperio o a la antipatria. Yo no digo que sean del PSUV, claro, porque tienen que ser objetivos allí por la tarea que van a cumplir, pero que sean nacionalistas, que sean patriotas, que tengan un alto sentido del deber y que estén probados a prueba de fuego y de bala. Que cualquier propuesta que le haga la derecha o tentación, ellos deben estar probados. Así es. Así es, bueno, en eso, por eso es que este comité es una estructura o una organización multidisciplinaria, tanto en el pensamiento como en el sector político de donde viene. Y aparte de eso se refuerza con el análisis, el criterio
y la opinión de la Asamblea en pleno. Recordemos que el comité propone, pero quien decide es la Asamblea. Sí, pero la fase de evaluación de las Es postulaciones, de importantísimo. revisión Sí. de las mismas, la tiene el comité. Incluso, yo no sé si está contenido o va a estar contenido en el reglamento, pero una vez que se postule, la participación popular debe estar implícita. Por lo tanto, esas listas se publican en medio de circulación Así nacional y cualquier ciudadano que tenga una objeción la consigna para rebatir esa postulación y decir, mire, este señor no tiene cualidades éticas, morales, intelectuales, o este señor, mire, es un delincuente o está inmerso en esto. Hay 12 días. Pero además de ello, somos el Estado, somos un poder de la República, un poder público, como es el Poder Legislativo Nacional. Se puede oficiar al sistema de justicia, si tienen algún juicio abierto, al Ministerio Público, si hay una causa en ciernes, a la Contraloría, a los órganos de seguridad del Estado. Y lo digo sin complejo, al DIGICIN, todo, al SEBIN, al 6CPC, que manden. Hay que revisarles hasta el tuétano de los huesos, que los 5 rectores principales y los 10 suplentes estén probados, repito, a prueba de bala y de fuego. No solo ellos. Es un compromiso, oiga, es un compromiso de esta Asamblea Nacional. Así es. Y nosotros como diputados nos sentimos plenamente representados en ustedes. Y no solo ellos, no es solo ellos. También en este proceso que está a punto de concluir, de transformarnos de la comisión preliminar al comité de postulaciones, todos los que se han postulado han sido tamizados, si se puede utilizar esa palabra, sí, a través de toda, hemos oficiado al 6CPC, al DGCIN, al SEBIN, a la Contraloría, a la Fiscalía. Hay que revisarle hasta los huesos. Todo. Que no estén picados de culebra. Así es. Y en el proceso de elección de los rectores hay un proceso de 12 días donde se pueden objetar de manera pública cualquier tipo de postulación. Alessandrino, el pueblo venezolano el 6 de diciembre, pese a la presión, a la agresión, a la guerra psicológica, se movilizó porque alberga grandes esperanzas en esta nueva Asamblea Nacional para avanzar en un nuevo orden, lograr la paz interior de la República, el ascenso y la estabilidad económica y con ello recuperar su calidad de vida. Obviamente, todo se fundamenta en la democracia y el ámbito electoral es fundamental. Hemos llegado al final de nuestro programa, un mensaje para este pueblo que tiene grandes expectativas y ve en este comité de postulaciones electorales la posibilidad de la elección, escogencia de un poder electoral que esté a la altura del momento político que está viviendo la patria. Sí, el mensaje es que el pueblo mayoritariamente lo comprende, debe comprenderlo de forma absoluta, que el camino de la paz y de la democracia es seguir los senderos de la legalidad, no buscar atajos, utilizar las herramientas que la democracia nos da para que nosotros cambiemos, coloquemos y solventemos nuestras diferencias. No como nos habían presentado años anteriores las herramientas que la dirigencia, por lo menos de la Asamblea Nacional y la pseudoderecha extremista, fascista, querían utilizar o utilizaron. Ellos utilizaron todas las herramientas de la antipolítica para tratar de dirigir, cambiar o gobernar un país. Yo sé que la demostración del 6 de diciembre fue contundente. Este trabajo que lidero, si se puede decir de esa manera, de la comisión preliminar y ahorita el comité ahorita comité y después comisión preliminar, es una de las acciones que buscan reinstitucionalizar el Estado venezolano. Recordando que nosotros tenemos 5 poderes, ya fue electo uno de ellos, la Asamblea Nacional, y que el trabajo que estamos llevando adelante va a buscar que un poder, otro poder del Estado de esos 5 se refresque. Eso fue una de las solicitudes que hizo también la oposición.
refrescar el poder electoral. Bueno, el trabajo que estamos llevando a cabo es un trabajo, como le dije, consciente, patriótico, muy profesional y que va a arrojar los mejores resultados que la patria necesita. Gracias, Alessandrino, por acompañarnos y compartir a través de desenlaces con el pueblo venezolano las experiencias, expectativas, el plan de trabajo y las acciones que se van a cometer para tener un CNE a tenor de lo que establece la Constitución y que sea designado por el ente quien mandata la Constitución, que es el Poder Legislativo Nacional. Hemos llegado al final de nuestro programa de desenlace por el día de hoy y al agradecer la atención prestada, quiero recordar que mañana es 4 de febrero, se cumplen 29 años de la rebelión patriótica justa y necesaria, planificada, liderada, supervisada por nuestro eterno líder, guía, luz, faro y timonel, nuestro amado comandante Chávez. Mañana es una celebración patria porque el 4 de febrero dio inicio a la construcción de un nuevo orden de la redención social para los pobres y los humildes, pero también de la regeneración moral de la patria. Y el otro aspecto que quiero recordarles es que el próximo domingo están previstas unas elecciones presidenciales en Ecuador. A menos de una semana hay incertidumbre, las pudieran suspender. El causal, porque la derecha está perdiendo las elecciones. Así es la derecha. Así actúa la derecha, que este poder electoral no vaya a morder el peine de la derecha porque siempre va a seguir actuando. Gracias por la atención prestada, gracias diputado Alessandrino y muy buenas tardes. What?